Saludos, mi nombre es Julia Alicia del Carmen Linares La Madrid, pertenezco a la Facultad de Humanidades del área de Pedagogía. Mi carrera es un profesorado en Educación Media con técnico en Educación Investigativa y mi número de carnet es el 2019-07-296. El día de hoy vamos a realizar, según mi planificación de práctica docente, el plan número 3, que es el método científico. Para eso, pues, donde estemos nosotros vamos a jugar a la telaraña. ¿Cómo se juega a la telaraña? Pues cuando nosotros estemos acá, como no estamos a distancia, entonces yo voy a realizar una palabra y ustedes, pues en su casa van anotando esa palabra y luego al final pues les doy 30 segundos para que ordenen esta palabra o palabras y podamos adivinar el tema del día de hoy. Comencemos. Primero, la primera palabra que voy a lanzar el día de hoy es método. Si nosotros ya apuntamos, la segunda palabra que voy a decir el día de hoy es características. Y nosotros en nuestro cuaderno lo podemos hacer ordenado o desordenado para luego con lógica ordenar esta frase. Y al final, pues la última palabra que se nos da es científico. Reunamos poniendo una delante de la otra, intercalándolas para ver cuál es el tema del día de hoy. Si ya acertaste, el tema del día de hoy es características del método científico. Características del método científico. Recomendaciones para recibir la clase del día de hoy. En primer lugar, pues estamos utilizando, y vuelvo a mencionar, el método de Cornell, un método muy utilizado para aquellos que toman apuntes. El método consiste en hacer un marginado utilizando nada más una sola hoja en la cual marcamos 3 espacios. En el primero nosotros vamos a anotar o a tener apuntes durante la clase. Esto lo hacemos mientras nosotros estamos recibiendo la clase. Como segundo paso, después de haber recibido la clase, si nosotros tuvimos una idea o el tema nos llevó a otra cosa, lo apuntamos acá, o vimos un diagrama simple, lo podemos hacer acá. Y luego, para repaso, podemos hacer un breve resumen sobre las ideas o palabras claves más importantes en este espacio de acá. Ya teniendo este método, el cual nos permite tener nuestros conocimientos ordenados apropiadamente, vamos a introducir al tema del día de hoy. Como ya dijimos, son las características del método científico. Pero para saber qué es el método científico, vamos a dar un breve resumen de lo que es el método científico. En primer lugar, un método se basa en cierta cantidad de pasos ordenados que nos llevan a un objetivo en sí. Entonces, el método es un conjunto de pasos estructurados que nos permite llegar a conocer y formar los conocimientos de una información, de una observación, de una experimentación, de una medición, de un análisis al obtener todos los pasos anteriores, de un fenómeno o problema que nosotros querramos estudiar a través de una temporada.
Cuando hablo de un tiempo puede ser 1 o 2 días o pueden ser años. Esto depende de lo que nosotros o del fenómeno que nosotros querramos investigar. Para ver este proceso del método científico, nosotros tenemos que tener claro qué es el método científico. Entonces, como ya dije, son pasos ordenados. ¿Y cuál es el primer paso? ¿Cuáles son estas características que debe de tener el método científico? Pues en primer lugar, esto se basa mucho en teoría. El método científico es teórico, porque la teoría a nosotros nos va a dar. Segundo, observativo. Nos va a servir para poder realizar las observaciones pertinentes de acuerdo al fenómeno o fenómenos que estemos o del que querramos conocer. Y también sistemático, porque tiene un orden. No podemos hacer un análisis si antes de eso no hemos hecho una observación, tampoco hemos hecho una teoría, la teorización, si nosotros no hemos experimentado con el fenómeno para ver qué puede suceder, qué no puede suceder, qué pasa cuando nosotros no realizamos ciertas cosas en un fenómeno. Todo esto va a generar conocimientos nuevos, ya sean físicos o teóricos, que van a ayudar a comprobar o a que este tema se siga investigando, pero ya dejando una base teórica en la cual estos pasos ya se han hecho y ya se han comprobado. Luego de esto pasamos a un análisis. En el análisis vamos a tener también ciertos pasos, los cuales no tenemos que obviar y van ordenados, por eso se llama método científico, porque dentro de él vamos a encontrar herramientas que nos van a ayudar a llegar a entender el fenómeno. Para que al final, con todas las cosas y características que nosotros tenemos, podamos llegar a conocer este tema. Otra de las características es que es empírico. ¿Por qué es empírico? Porque nosotros vamos a empezar de un conocimiento que nosotros tal vez tenemos la idea, como por ejemplo hemos observado que el sol sale de un lado y se oculta el otro, pero queremos saber por qué pasa eso. Entonces, siempre lo empírico nos va a llevar a lo científico. Y otra cosa que busca controlar los factores. Cuando hablamos de factores es controlar por qué pasa eso y entender o llegar a un entendimiento relacionado con el tema para que nosotros podamos agarrar las variables necesarias de ordenación e influir en ellas, como por ejemplo, porque cuando nosotros combinamos agua y aceite, estas no se mezclan. ¿Qué variable utilizaríamos nosotros? ¿Qué podemos hacer para que estos dos se fusionen? ¿O qué tipo? Y así, yendo más allá para poder observar el fenómeno, experimentar con él, medirlo, analizarlo y poder tener las variables controladas. Pero para todo esto también se necesita ciertas características que un científico no debe olvidar. Si quieren, utilizando nuestro método de Cornell, apuntamos estas características ordenadas. Primero, el orden. El orden no puede faltar en el método científico. Segundo, la determinación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros determinemos cuál es el fenómeno que queremos estudiar. Porque tal vez un fenómeno se puede convertir en varios fenómenos, pero tenemos que buscar el centro de lo que nosotros queremos o queremos enfocarnos. Tercero, comprobabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al final podamos comprobar o dar a entender que el interrogatorio que hicimos al inicio con la observación se puede resolver. Y basándonos en estos tres, pues nosotros encontramos que el conocimiento se va a basar en el empirismo, que ya sea real o objetivo, la repetibilidad, que si este fenómeno es algo que se repite o no se repite, también la aceptabilidad, si este fenómeno tiene aceptación al publicarlo, y la publicidad, si este fenómeno al final le va a servir
a los demás. Para no entrar más en detalles, para realizar nosotros el día de hoy, yo les aconsejo que utilicemos como elemento para recordarnos del tema un cuadro de conceptos. Hay muchísimos cuadros de conceptos que podemos utilizar, pero el día de hoy yo les recomiendo el de tela de araña. ¿Por qué se llama tela de araña? Porque nosotros vamos a colocar al centro el tema principal y alrededor vamos a poner los temas que vayan surgiendo. Y el método científico es un tema que se da para poder realizar esto. Luego al final, si nosotros realizamos este tipo de diagrama, entonces nosotros vamos a calificar ciertas características con nuestra heteroevaluación, que va a consistir en que tengamos una adecuada redacción, que lo que nosotros pongamos sean ideas claras, que tenga un lenguaje apropiado, que el trabajo sea relacionado con el tema. Y si cumplimos con estas características, entonces nosotros hemos hecho un buen trabajo. Con esto terminamos la clase del día de hoy, el tema número 3. Les agradezco por haber prestado atención. Nos vemos la próxima.